Hoy es el último día de la octava de Navidad, 8 días en que la Iglesia ha celebrado como el eco del nacimiento del Señor y concluye con la fiesta de la Sagrada Familia Jesús, José y María. Ha querido la providencia de Dios que la única parroquia católica latina de Gaza tenga como patronos a la Sagrada Familia, que según una antigua tradición pasaron por allí en su paso hacia Egipto. Quisiera meditar junto a ustedes el signo que los ángeles le dieron a los pastores cuando se les aparecieron muy cerca de aquí, en un lugar llamado Bet-Sahur, una localidad prácticamente unida a la ciudad de Belén. Dice el Evangelio de Lucas que al revelarles el nacimiento del Salvador en Belén, los ángeles les dijeron a los pastores que lo reconocerían por 3 señales: un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Si este era el signo para reconocer a Dios entre los hombres, no debía ser común encontrar un recién nacido en una cueva de animales, al menos en una lógica humana. Es que nuestros pensamientos no son los de Dios. Él se hace presente donde los hombres menos se lo esperan. Y de pronto, nos dice el evangelista San Lucas, se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Es así que los pastores fueron a Belén a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, todo como les había sido anunciado. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Dios se manifiesta a los sencillos de corazón y a los más débiles, para hacerlos instrumentos de su obra y, como dice San Pablo, para que brille en esa debilidad su fuerza. En la Parroquia Sagrada Familia de Gaza tuvieron hoy la celebración principal, que es la Santa Misa, porque es Jesús Eucaristía el único motivo que los reúne allí y ante cuya presencia se sienten protegidos. Desde hace casi 3 meses, la parroquia acogió a muchas familias, con niños y ancianos, convirtiéndose sin pensarlo en una gran familia. El vicario parroquial, Padre Yusef, con nuestras hermanas Pilar y Socorro, han ido disponiendo todo del mejor modo para acoger, contener, consolar y tantas veces animar en medio de tan dura guerra. Ayer, por gracia de Dios, 2 miembros más se sumaron a esta gran familia, 2 ancianas hermanas de sangre que habían quedado en su casa. Por gracia de Dios, 2 personas obtuvieron también su permiso para llegar hasta el hospital para una operación delicada, y otros lo harán pronto para ser tratados por las heridas de las esquirlas de las explosiones. Ciertamente no es fácil en estos momentos mantener en alto el estandarte de la esperanza, cuando pasan los días y la vida de campamento no termina, sino que empeora, porque se acumula la tensión, el miedo, el dolor de los familiares que han perdido, cuando les falta aún lo más indispensable, cuando ni siquiera se haya descanso para renovar las fuerzas físicas. Es comprensible que haya tristeza en aquellos que lo perdieron todo y que a quienes nadie puede asegurar un futuro bienestar, ni para ellos ni para sus hijos. Pero es allí cuando debemos mantenernos firmes y renovar nuestra decisión de ir a Belén como los pastores y buscar a Dios donde menos pensamos hallarlo. Un recién nacido débil que llora porque tiene frío, envuelto con pobres telas o pañales en vez de vestidos lujosos, recostado en un pesebre donde se solía poner el alimento de los animales. Estos son los signos de Dios. Debemos confiar en las palabras de los ángeles y renovar esa esperanza de que en esa situación tan pobre y humillante está Jesús escondido y podemos encontrarlo. Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única esperanza en Gaza. Como religiosos de la familia del Verbo encarnado queremos ser luz
que aunque tenue, casi imperceptible, mantiene su llama viva en la oscuridad de la guerra de Gaza. No es nuestra luz, solo somos portadores de la luz que es Cristo. Nuestros religiosos han querido quedarse bajo los bombardeos, disparos y explosiones de las temidas esquirlas, porque allí, donde menos uno lo pensaba, encontraron a Jesús escondido en los más pobres de nuestra comunidad cristiana. Porque siempre serán verdad aquellas palabras del Verbo encarnado, invitando a entrar en el reino de su Padre. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis. Entonces, nos dice el Evangelio, los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo, cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Pidamos a la Sagrada Familia la gracia de la paz para esta bendita tierra y demos gracias a Dios en este último día del año por su amorosa providencia para con nosotros, porque aún en medio del dolor nos da signos de su presencia.